pasemos a considerar la actitud de la adoración con la que debemos adorar a Dios. ¿Cuál es la actitud que caracteriza la verdadera adoración al Trino Dios según las enseñanzas de la palabra de Dios? La adoración cristiana se caracteriza por una actitud reverente, sincera y simple. La adoración cristiana, según la luz y la guía del Espíritu Santo mediante su palabra en el Nuevo Testamento, la adoración cristiana se caracteriza por una actitud reverente, sincera y simple. Pero en esta mañana no vamos a tocar esos 3 puntos, pero sí vamos a hablar de la reverencia. La adoración cristiana se caracteriza por una actitud reverente, sincera y sencilla. Esta actitud se debe reflejar en todos los elementos de la adoración y en la manera en que adoramos a Dios. La adoración, la verdadera adoración, la que agrada a Dios, la que la acepta en Cristo. La adoración nace de la aprehensión de la grandeza de Dios, y cuando esto ocurre, el temor de Dios y la reverencia serán siempre, inevitablemente, su fruto. La verdadera adoración requiere una actitud reverente hacia Dios. La idea de reverencia se expresa en el término hebreo shashá, comúnmente usado en el Antiguo Testamento para referirse a la adoración a Dios. La palabra proskuneo, que se usa en el Nuevo Testamento para traducir shashá, significa inclinarse, postrarse, arrodillarse, inclinarse por respeto, doblar la rodilla, rendir homenaje, honrar el valor de otro, adorar. En el griego clásico, proskuneo quería significar en forma literal el acto de desplomarse ante una deidad. El término proskuneo también significa hacer reverencia. El segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 3, ilustra la actitud reverente con que nosotros también tenemos que adorar a Dios. El segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 3, dice: y todos los hijos de Israel, viendo descender el fuego y la gloria del Señor sobre la casa, se postraron, rostro en tierra sobre el pavimento, y adoraron y alabaron al Señor, diciendo: ciertamente Él es bueno, ciertamente su misericordia es para siempre. Dios demanda que reconozcamos su majestad, su grandeza, que tengamos en alta estima su grandeza y que nos postremos reverentemente delante de su santa presencia. La reverencia a Dios es un profundo respeto, amor y veneración por Él. La reverencia y el temor piadoso forman el corazón de la adoración cristiana. La reverencia a Dios en la adoración no fue algo que Él exigió solamente de su pueblo antaño, sino que es una actitud que Dios requiere de todas sus criaturas racionales y especialmente de los santos en todo lugar y en todo tiempo. Hebreos 12, versículos 28 y 29 declara: por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, está hablando a creyentes,
Demostremos gratitud mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio, una adoración aceptable como con temor y reverencia. ¿Por qué? Por lo que Dios es, y Dios no cambia, es inmutable. Él es fuego consumidor, Él es santo, y su santidad consume todo aquello que se opone a Él. Dios es santo y justo. El Dios del Antiguo Testamento no cambia. Él es el mismo ayer y hoy, y será así para siempre. Por lo que Él es, Él demanda entonces que cuando tú te acerques a Él para adorarle, lo hagas con temor y con reverencia. Lamentablemente, el espíritu irreverente de nuestra generación, influido por el lenguaje y la cultura de Hollywood, ha cultivado una informalidad y falsa intimidad que escasamente se puede detectar la noción de la reverencia en nuestra sociedad. El concepto de la reverencia en nuestros días es algo vago, raro o casi olvidado. Es una actitud que muy poco se valora. Más bien se promueve la informalidad, la trivialidad, el relajamiento y la distracción. Por esta razón, como otro señaló, mucha de la adoración actual está orientada consciente o inconscientemente hacia la idea del entretenimiento. Algunos pastores se encuentran bajo tremendas presiones que los llevan a hacer cultos que sean vivos, informales, prácticos, relevantes y recreativos. El temor constante es que los miembros dejen un estilo de adoración aburrido para ir a otra iglesia con la mejor música, con una congregación que es más joven, con una mejor iluminación y un mejor sistema de sonido. Los sermones se convierten en mensajes más orientados a las necesidades sentidas que a llevar a la gente a reconocer lo que según la Biblia son las necesidades fundamentales de los hombres y de las mujeres caídos. El mensaje se entrega por alguien que trata de parecerse a una persona común y no como un siervo de Dios, administrador oficial de los misterios de Dios, que ha sido llamado por Dios a manejar la palabra con precisión y cuidado y a predicarla con autoridad, urgencia y de una manera persuasiva. Cuando yo estoy aquí, yo no vengo a este lugar como cualquier individuo. Vengo como representante y embajador de Cristo que me llamó como ministro del Evangelio. Yo no vengo aquí a entretener. Yo vengo aquí a predicar la palabra de Dios. Y vengo a persuadirte. Es predicar la palabra para persuadirte a obedecerla. ¿Por qué? Porque la palabra, no de los hombres, sino de Dios. De ahí que tomamos suficiente tiempo para exponer. Y si podemos alcanzar vuestra conciencia, iluminarla con la exposición de las Escrituras, entonces es nuestro objetivo que tú seas persuadido para hacer la voluntad de Cristo, para servirle a Él y obedecerle. Yo no estoy aquí para entretener. O que de una manera natural hay algo de humor que sale así, fluye en una forma, de esa forma natural. Esas cosas a veces suceden, pero yo no estoy aquí para entretenerte. Esto no es un teatro. Lamentablemente eso es mucho de lo que sucede hoy en día. Un artículo por Edward Fairley afirmaba que la adoración contemporánea crea un tono informal, confortable, dialogal, jocoso, placentero y a veces encantador.
La impresión que da esta adoración no es que Dios es santo, 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 sino encantador, encantador, encantador. Algunos de los que promueven y defienden la adoración contemporánea hasta se atreven a negar que existe una distinción entre el propósito de la adoración y el propósito del entretenimiento. En el libro titulado El entretenimiento y la evangelización, uno de los pastores de una mega iglesia argumentaba que la adoración eficaz se mide por la medida de si es un buen entretenimiento. Entonces tenemos que concluir que si no entretiene, no es una adoración o no es una adoración eficaz. Esta forma de pensar procede de personas que se han criado en la era del entretenimiento. Para ellas la iglesia no es lo suficientemente interesante o estimulante. Para hacerlo tienen que divertir a la gente. Un teólogo conocido expresa este sentir de una manera sutil en su libro La adoración en el espíritu y en verdad. Él afirma, y cito, que la adoración debe llevarse a cabo en un culto informal y amigable, en un ambiente acogedor, donde el estilo del lenguaje y la música sean contemporáneos. Si seguimos su lógica, el estilo de adoración se convierte en un asunto de gustos. Esa lógica no es bíblica. La adoración no es un asunto de gustos humanos o de preferencias humanas o de lo que alguien pueda pensar sobre lo que le gusta a Dios. La adoración que a Dios le agrada y que Él acepta no se acomoda a los gustos y a las preferencias de los hombres. Su sustancia, los elementos de la misma, los elementos fundamentales de la misma, no lo determina la cultura, ni el ambiente en que viven los hombres, ni en la composición de la congregación. Su objetivo no es entretener o relajar al hombre. La adoración que honra a Dios y que Él acepta es aquella que es coherente con su grandeza, con su majestad y carácter santo. Porque hemos recibido un reino inconmovible. Dios ha mostrado su gracia salvadora, que nos ha librado de las ataduras del pecado, nos ha librado del mundo y del diablo. ¿Para qué? Para que le sirvamos, le adoremos. ¿De qué manera? Con temor y reverencia. La adoración que honra a Dios es aquella que es coherente con lo que Él es. Es aquella que Dios revela y dicta en su palabra. Por ser Dios lo que Él es, la adoración a Él no admite ni fomenta la irreverencia. Cuando Moisés vio la gloria de Dios, Dios proclamó su nombre. ¿Cuál fue la reacción natural e inmediata de Moisés? Dice la Biblia, se apresuró a inclinarse a tierra y adoró. Éxodo 34, versículos 5 al 8. Según la epístola a los Hebreos, capítulo 12, versículos 28 y 29, en el contexto de la adoración en el cielo y en la iglesia, lean el pasaje en su casa, Dios exige reverencia. Ofrezcamos a Dios un servicio o adoración aceptable con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Cito, la adoración irreverente es una violación del estilo santo de Dios. Dios desea una adoración reverente.
Adoración que refleja la seriedad inherente de la religión que requiere la muerte del Hijo, de su Hijo unigénito, para redimir a un pueblo escogido de las cadenas del pecado y la miseria, a fin de llevarlo al gozo de la gloriosa bendición de los hijos de Dios. Es importante añadir que la reverencia no es el producto de ceremonias elaboradas. Generalmente es raro encontrar la verdadera reverencia en esas ceremonias. Por esta razón Calvino dijo, donde hay una gran ostentación en las ceremonias, la sinceridad del corazón es algo raro. Por consiguiente, la reverencia debe estar acompañada por la simpleza. La reverencia en el culto no se puede cultivar en un ambiente que fomenta el entretenimiento. Esa clase de ambiente que anima a los miembros de la iglesia y a las visitas a aplaudir la presentación teatral, musical o espectacular de una persona, grupo musical o predicador en un culto, no fomenta la reverencia que Dios exige en la adoración. Más bien fomenta la jovialidad superficial o el relajamiento carnal que milita contra la reverencia. Además, tiende a quitar la atención de la gente de Dios, de su glorioso ser y de la verdad predicada, y la dirige hacia el hombre.